¿Alguna vez has sentido que algo profundo y misterioso ocurre dentro de ti, pero no sabes cómo explicarlo? Carl Jung, el renombrado psiquiatra suizo, pasó su vida explorando los rincones más oscuros de la psique humana. Él creía que el verdadero despertar espiritual no es una experiencia cómoda o fácil, sino una serie de desafíos intensos, pruebas que transforman nuestra alma. Hoy te voy a llevar a través de las 10 pruebas cruciales que, según Jung, marcan el viaje hacia el despertar espiritual. ¿Estás listo para descubrir tu verdadero ser? Carl Jung describía la sombra como la parte oscura del inconsciente, una región misteriosa de la psique, donde almacenamos todo lo que rechazamos o negamos de nosotros mismos. La sombra contiene tanto aspectos negativos como positivos de nuestra personalidad que no hemos integrado. Esta confrontación es crucial porque el despertar espiritual comienza reconociendo y aceptando las partes de nosotros mismos que hemos excluido o reprimido. Para muchas personas, la sombra se manifiesta en momentos de crisis. Estos son episodios de la vida que sacuden la estructura de nuestra identidad, como una pérdida importante, un fracaso o un colapso emocional. En estos momentos, la sombra se activa, revelando aquellos aspectos de nuestra personalidad que hemos tratado de mantener ocultos. Esta experiencia suele ser angustiante porque desafía la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Nos vemos obligados a reconocer nuestras imperfecciones, debilidades y, a veces, los impulsos destructivos que habíamos negado. Sin embargo, la confrontación con la sombra no es un acto de autocrítica destructiva, sino un proceso de curación. Jung consideraba que para alcanzar un verdadero equilibrio psíquico, era esencial integrar tanto los aspectos luminosos como los oscuros de nuestra personalidad. Este enfrentamiento es una oportunidad para reconciliarnos con nuestras partes más incómodas y, en lugar de rechazarlas, darles un lugar dentro de nosotros. Enfrentar la sombra nos permite recuperar la energía psíquica que utilizamos para mantener esos aspectos reprimidos. La energía liberada puede ser usada para fines creativos y espirituales. El encuentro con la sombra a menudo se facilita a través del análisis de sueños, el arte, la escritura o incluso las relaciones conflictivas, que actúan como espejos. Jung hablaba del fenómeno de la proyección, que ocurre cuando los elementos reprimidos de la sombra se reflejan en los demás. Por ejemplo, cuando sentimos una aversión intensa hacia otra persona, muchas veces estamos proyectando sobre ellos algo que no podemos aceptar de nosotros mismos. Reconocer esto puede ser difícil, pero es fundamental para el crecimiento espiritual. La sombra contiene no solo nuestra oscuridad, sino también nuestras potencialidades no desarrolladas. Enfrentarla significa aceptar que somos seres complejos, con luces y sombras, y que esa totalidad es lo que realmente nos define. Superar la primera prueba del despertar espiritual no implica derrotar a la sombra, sino entenderla y hacerla parte de la propia psique consciente. Es un proceso constante de integración que nunca termina del todo. A medida que maduramos espiritualmente, nuevas partes de la sombra pueden emerger, pero cada vez estaremos mejor equipados para enfrentarlas con compasión y comprensión. Esta es una de las lecciones más importantes del viaje espiritual, la aceptación radical de uno mismo. No podemos aspirar a un crecimiento real si negamos partes esenciales de nuestro ser. Solo cuando enfrentamos nuestra oscuridad, podemos empezar a movernos hacia la luz con autenticidad y equilibrio. El despertar espiritual, según Carl Jung, requiere mucho más que un mero despertar de la conciencia. Implica un profundo encuentro con lo que él denominaba el alma. Este concepto no debe entenderse de manera religiosa o dogmática, sino como una expresión de las energías arquetípicas dentro de la psique. Jung describía este encuentro como una interacción con los arquetipos de ánima y animus, representaciones del inconsciente que contienen la energía femenina en los hombres y la energía masculina en las mujeres. Este encuentro simboliza una integración de las energías opuestas que coexisten dentro de cada ser humano, y es crucial para el proceso de individuación. El anima y el animus aparecen a menudo en sueños, fantasías o durante estados meditativos profundos. En este punto del despertar espiritual, el individuo comienza a experimentar un sentido de dualidad dentro de sí mismo. Este sentido de división no es algo negativo, sino una puerta de acceso a una comprensión más profunda de la psique. La energía masculina o femenina que emerge a través del anima o el animus
Actúa como un puente hacia el inconsciente colectivo, lo que permite al individuo explorar aspectos de sí mismo que trascienden su identidad consciente. Este proceso es, en esencia, un despertar del alma. Para Jung, el encuentro con el alma es un punto de inflexión en el camino espiritual, pues introduce a la persona a los misterios del inconsciente colectivo, donde los arquetipos universales residen. El anima o el animus suelen presentarse como figuras misteriosas, personajes de ensueño o imágenes simbólicas que evocan emociones poderosas. Estas figuras no son solo representaciones psicológicas, sino guías espirituales que conectan al individuo con una realidad más profunda y significativa. El proceso de integrar estos arquetipos requiere tiempo, paciencia y un alto grado de autoobservación. Cuando una persona se conecta con su anima o animus, experimenta un cambio en su percepción del mundo. Se vuelve más abierta a lo irracional, lo simbólico y lo místico, desarrollando una sensibilidad hacia las dimensiones internas de la vida. Este es un despertar de la intuición, donde el individuo comienza a confiar más en su guía interna que en las estructuras racionales del mundo exterior. Además, este encuentro con el alma tiene un efecto poderoso en las relaciones. Muchas veces, los conflictos en las relaciones humanas surgen porque proyectamos nuestra anima o animus en los demás. Por ejemplo, un hombre puede proyectar su anima en su pareja, exigiéndole inconscientemente que encarne los ideales femeninos de su psique. Esta proyección es una de las principales causas de las relaciones disfuncionales. El encuentro con el alma nos enseña a retirar estas proyecciones, permitiendo que las relaciones se basen en la autenticidad, en lugar de las fantasías inconscientes. El proceso de integración del alma no es solo una experiencia personal, sino también colectiva. Al explorar nuestro inconsciente y conectar con estos arquetipos, también nos conectamos con la totalidad de la experiencia humana. Este proceso nos lleva a entender que nuestro viaje espiritual es parte de un viaje más amplio, el de la humanidad en su conjunto. En última instancia, el encuentro con el alma es un recordatorio de que no estamos solos en nuestro despertar espiritual. Estamos conectados con las fuerzas universales que han guiado a las personas a lo largo de los siglos en su búsqueda de significado y trascendencia. El arquetipo del héroe es central en muchas culturas y mitologías, y para Carl Jung, también es un símbolo fundamental en el viaje del despertar espiritual. El héroe es aquel que, impulsado por una fuerza interior, se embarca en una travesía que lo llevará a enfrentarse a pruebas, superar obstáculos y, finalmente, alcanzar una transformación. El camino del héroe es una metáfora del proceso de individuación, donde el individuo se ve obligado a dejar atrás la seguridad de su vida cotidiana y aventurarse en lo desconocido. El héroe comienza su viaje con una llamada. Esta llamada puede tomar muchas formas: una crisis personal, una pérdida, un cambio repentino en la vida o una sensación abrumadora de insatisfacción con el estado actual de las cosas. Esta llamada es un despertar inicial, un aviso de que algo más grande está por descubrirse. El héroe, en un primer momento, puede resistirse a la llamada. Es natural temer lo desconocido, pero el proceso del despertar espiritual no permite la complacencia. La vida, de alguna manera, fuerza al héroe a salir de su zona de confort. Una vez que el héroe acepta la llamada, comienza su aventura. En este punto, enfrenta pruebas que desafían sus habilidades, su fuerza y, sobre todo, su comprensión de sí mismo. Estas pruebas son reflejos simbólicos de los conflictos internos que enfrenta cada individuo en su camino hacia la autorrealización. El héroe debe enfrentarse a sus miedos más profundos, sus dudas y sus debilidades. En el contexto del despertar espiritual, estas pruebas representan la lucha por dejar ir el ego, ese falso sentido de identidad que nos mantiene atrapados en ilusiones. Una de las pruebas más significativas que enfrenta el héroe es el descenso al inframundo, un viaje simbólico hacia las profundidades de la psique. Este es un momento crucial en el despertar espiritual, donde el individuo se enfrenta a su propia muerte simbólica. El descenso al inframundo no es solo un enfrentamiento con la sombra, sino también una confrontación con el vacío existencial. El héroe debe enfrentar el hecho de que muchas de las cosas que creía esenciales para su identidad son ilusiones que debe abandonar. Durante este proceso, el héroe suele encontrar ayudantes o guías, figuras que lo asisten en su viaje. Estas figuras, que pueden aparecer como mentores,
ancianos sabios o incluso animales simbólicos en los sueños, representan las fuerzas del inconsciente colectivo que ayudan al individuo en su transformación. No obstante, aunque el héroe recibe ayuda, la verdadera transformación debe surgir de su propio esfuerzo y coraje. Este es el aspecto esencial del camino del héroe. Es un viaje solitario, aunque acompañado por símbolos y arquetipos que lo guían. La noche oscura del alma es una de las etapas más desafiantes del despertar espiritual, un término que originalmente proviene de los místicos cristianos, pero que Carl Jung adoptó y reinterpretó dentro del marco de su psicología profunda. Este concepto representa un momento de profunda crisis existencial, donde el individuo se encuentra sumido en una oscuridad abrumadora, caracterizada por la pérdida del sentido, el vacío emocional y una desconexión total de todo aquello que solía darle significado a la vida. En la travesía espiritual, la noche oscura del alma es un punto de no retorno. En esta fase, las antiguas estructuras de la personalidad se desmoronan, dejando al individuo en un estado de vulnerabilidad total. Todo lo que parecía estable, las creencias, las relaciones y las metas, comienza a perder sentido. Jung consideraba que esta fase simbolizaba la muerte del ego, el aspecto de nuestra identidad que hemos construido sobre la base de roles, etiquetas y expectativas externas. Sin embargo, el ego no se disuelve de manera fácil ni pacífica. Se aferra desesperadamente a su propia supervivencia, lo que genera una resistencia interna que intensifica la sensación de angustia. Durante esta fase, muchas personas se sienten como si estuvieran en el borde del abismo, sin saber hacia dónde ir o cómo continuar. El sentido de vacío que experimentan puede llevarlas a cuestionar profundamente su propósito en la vida y su lugar en el mundo. Esta experiencia se asemeja a lo que los místicos describen como una purga del alma. Todo lo que ya no sirve al desarrollo espiritual es arrasado, pero este proceso de limpieza es a menudo traumático, porque implica dejar ir las ilusiones más arraigadas del yo. Jung describía esta etapa como una nigredo, una fase de putrefacción en la alquimia espiritual. En la alquimia, la nigredo es la primera etapa de la gran obra, donde la materia prima se descompone antes de poder ser transformada en oro. De manera similar, la noche oscura del alma es una fase de descomposición psíquica, donde el individuo debe enfrentar su vacío interno antes de poder experimentar un renacimiento espiritual. Es el momento en que el alma pasa por un crisol, y aunque el proceso es doloroso, también es necesario para alcanzar un nivel más alto de conciencia. A pesar del sufrimiento, Jung veía la noche oscura del alma como una fase de transformación crucial. Al enfrentarse a esta oscuridad, el individuo se libera de las ilusiones y apegos que lo mantenían atrapado en el ciclo de repetición inconsciente. La desesperación que acompaña esta etapa es, en última instancia, una puerta hacia una comprensión más profunda de la vida. A medida que el ego se desintegra, el individuo comienza a abrirse a nuevas posibilidades y a una forma de ver el mundo que no está basada en el control o el miedo. Es importante señalar que la noche oscura del alma no es un evento único. A lo largo de la vida, podemos experimentar varias noches oscuras, cada una de ellas llevándonos a un nivel más profundo de autocomprensión. La clave para sobrevivir a esta fase es la rendición. Jung señalaba que el sufrimiento en esta etapa no se deriva tanto de la oscuridad en sí, sino de nuestra resistencia a ella. Al aprender a aceptar el vacío, sin aferrarnos a las viejas estructuras, comenzamos a ver la oscuridad no como un enemigo, sino como un aliado en nuestro proceso de transformación. Al final de la noche oscura del alma, emerge la luz. Este renacimiento es un momento de claridad espiritual, donde el individuo comienza a ver el mundo y a sí mismo con nuevos ojos. Ya no está atrapado en las ilusiones del ego, sino que ha tocado una verdad más profunda, la comprensión de que el verdadero sentido de la vida no proviene de las cosas externas, sino de una conexión interna con el self, la esencia más profunda de nuestro ser. A medida que avanzamos en el despertar espiritual, las herramientas de la mente racional ya no son suficientes para comprender la profundidad de nuestras experiencias. Carl Jung creía que una de las claves para progresar en este camino es el despertar de la intuición, un proceso en el cual dejamos de depender exclusivamente de la lógica y la razón, y comenzamos a confiar en esa voz interior
que guía nuestras decisiones de una manera más profunda y sutil. La intuición es la capacidad de percibir verdades sin recurrir al análisis consciente, un sentido que conecta directamente con el inconsciente y los arquetipos que habitan en él. Este despertar ocurre cuando nos damos cuenta de que no todo en la vida puede explicarse con argumentos lógicos. Muchas veces, lo más importante está más allá de las palabras o los razonamientos. La intuición nos permite captar esa información que no es evidente para la mente consciente, pero que se manifiesta a través de impresiones, sensaciones viscerales y a menudo en forma de sincronicidades. Las sincronicidades son eventos significativos que ocurren simultáneamente sin una relación causal aparente, pero que tienen un profundo impacto simbólico en nuestras vidas. Para Jung, estos eventos son manifestaciones del inconsciente colectivo que nos guían hacia la comprensión de verdades más profundas. El despertar de la intuición es una invitación a confiar en lo invisible, en aquello que no puede ser medido o controlado por el intelecto. En esta etapa, las personas comienzan a experimentar una conexión más profunda con el flujo natural de la vida. De repente, pueden empezar a notar que las respuestas a sus preguntas llegan de maneras inesperadas, a través de una conversación fortuita, en un libro que aparece en el momento justo o en un sueño revelador. Este flujo de intuiciones no es aleatorio. Es el reflejo de que nuestra conciencia se está alineando con algo más grande, más allá de las limitaciones del ego. Para Jung, la intuición es uno de los 4 funcionamientos psíquicos básicos, junto con la sensación, el pensamiento y el sentimiento. Cada uno de estos procesos juega un papel fundamental en cómo interpretamos el mundo. Sin embargo, en las sociedades modernas, a menudo priorizamos el pensamiento lógico y racional sobre los otros 3, especialmente sobre la intuición. El despertar espiritual nos invita a restablecer este equilibrio y a reconocer que la intuición tiene un valor esencial en nuestro desarrollo. Es una forma de sabiduría que nos conecta con el inconsciente y con las fuerzas arquetípicas que influyen en nuestras vidas. Este despertar puede ser especialmente poderoso cuando nos encontramos en un cruce de caminos, donde las decisiones que enfrentamos parecen no tener respuestas claras desde un punto de vista racional. En esos momentos, aprender a escuchar nuestra intuición nos permite tomar decisiones que están alineadas con nuestro ser más profundo, en lugar de dejarnos guiar solo por los dictados del pensamiento analítico. Muchas veces, las personas describen esta experiencia como un saber interno que no pueden explicar con palabras, pero que sienten con absoluta certeza. El desarrollo de la intuición requiere práctica y paciencia. En un mundo dominado por el pensamiento lógico, confiar en la intuición puede sentirse incómodo o arriesgado al principio. Sin embargo, cuanto más nos permitimos confiar en nuestra intuición, más fuerte y clara se vuelve. Jung señalaba que la intuición a menudo se manifiesta en los sueños, donde el inconsciente utiliza símbolos para comunicar verdades que la mente consciente aún no ha comprendido. Aprender a interpretar estos símbolos es una forma de afinar nuestra capacidad intuitiva, ya que nos permite captar las verdades que el inconsciente nos está revelando. En esta fase del despertar espiritual, también es común que las personas comiencen a sentir una conexión más profunda con la naturaleza y el mundo que las rodea. La intuición no solo nos conecta con nuestro propio inconsciente, sino también con el inconsciente colectivo y las energías sutiles del universo. A medida que confiamos más en nuestra intuición, comenzamos a ver patrones en el caos, conexiones ocultas que nos guían hacia un sentido más profundo de propósito y significado en nuestras vidas. La disolución del ego es una de las pruebas más desafiantes en el camino del despertar espiritual. En la obra de Carl Jung, el ego representa la parte consciente de la psique que controla la identidad, las creencias y la autopercepción. Es la estructura que hemos construido a lo largo de nuestra vida para funcionar en el mundo exterior, y aunque es necesario para la vida diaria, el ego también se convierte en una barrera cuando nos identificamos completamente con él. Para Jung, el ego es solo una parte de la psique. El verdadero despertar espiritual requiere una conexión con el self, que abarca tanto el consciente como el inconsciente. La disolución del ego no significa su destrucción, sino un proceso en el cual dejamos de identificarnos exclusivamente con él. El ego se aferra a la identidad, a las etiquetas, a las creencias que hemos acumulado, pero en el despertar espiritual nos damos cuenta de que somos mucho más que esas construcciones.
El ego se resiste a este proceso, ya que teme su propia disolución. Esta resistencia puede manifestarse como miedo, ansiedad o incluso como una crisis existencial, ya que el individuo siente que está perdiendo el control sobre su vida y su identidad. Este proceso de disolución puede ser aterrador, porque el ego se ve obligado a soltar la ilusión de control y poder. En la vida cotidiana, el ego es la herramienta que utilizamos para navegar el mundo, para protegernos y para dar sentido a nuestra experiencia. Pero el ego también es la fuente de nuestra separación, del sentimiento de que estamos aislados y separados de los demás y del universo. La disolución del ego es la puerta de entrada hacia una conciencia más amplia, donde comenzamos a percibirnos no como individuos separados, sino como parte de una totalidad más grande. El proceso de disolución del ego se experimenta como una muerte simbólica. En muchas tradiciones espirituales, la muerte del ego es un requisito para el renacimiento espiritual. Este renacimiento no es un regreso a la vida con el mismo sentido de identidad, sino una transformación radical, en la cual el individuo se despierta a su ser más profundo, el self. El self, según Jung, es el centro verdadero de la psique, el núcleo de nuestra totalidad. Cuando el ego se disuelve, el self emerge, trayendo consigo una sensación de paz, integridad y conexión con algo más grande que nosotros mismos. Durante este proceso, es común experimentar momentos de desconcierto o confusión, donde la antigua identidad parece colapsar. En esta etapa, muchos enfrentan una crisis espiritual o una noche oscura del alma, donde todo lo que una vez fue importante parece perder su significado. Pero es precisamente en este vacío donde el self tiene la oportunidad de emerger. La clave para atravesar esta etapa es la rendición. Al soltar el control que el ego ha ejercido sobre la vida, permitimos que el verdadero poder del self tome su lugar. El resultado de la disolución del ego no es la desaparición de la individualidad, sino la liberación de las limitaciones impuestas por el ego. Una vez que el individuo se conecta con el self, experimenta una nueva forma de ser en el mundo, una forma que no está basada en el miedo, la separación o la competencia, sino en la compasión, la interconexión y el propósito más elevado. Este proceso permite que el individuo viva de manera más auténtica, guiado por una sabiduría interna que trasciende las preocupaciones superficiales del ego. Una de las etapas más transformadoras en el despertar espiritual es la integración de los arquetipos. Carl Jung describía los arquetipos como patrones universales de comportamiento y símbolos que existen en el inconsciente colectivo, una parte de nuestra psique que compartimos con toda la humanidad. Los arquetipos, como el sabio, el guerrero, el amante o el niño, son fuerzas poderosas que influyen en nuestra vida desde las sombras, ya que operan de manera inconsciente. La integración de estos arquetipos implica hacer consciente su influencia y aprender a trabajar con ellos de manera consciente para alcanzar una mayor totalidad psíquica. El proceso de integración de los arquetipos es clave para el desarrollo de una psique equilibrada y completa. Estos arquetipos se manifiestan en nuestras vidas a través de comportamientos, sueños, fantasías y relaciones. Por ejemplo, el arquetipo del sabio puede aparecer en momentos de búsqueda de conocimiento profundo o de consejería, mientras que el guerrero puede activarse cuando enfrentamos desafíos que requieren coraje y determinación. Estos arquetipos no son simplemente roles o estereotipos, sino fuerzas internas que nos guían hacia diferentes formas de ser en el mundo. Sin embargo, cuando estos arquetipos permanecen en el inconsciente, pueden controlarnos sin que lo sepamos. Por ejemplo, el arquetipo del guerrero, cuando no está integrado, puede manifestarse como agresión o conflicto innecesario, mientras que el niño, cuando no es reconocido conscientemente, puede llevarnos a comportamientos inmaduros o dependientes. La integración de estos arquetipos nos permite acceder a su poder de manera constructiva. No se trata de rechazar ninguno de ellos, sino de encontrar un equilibrio donde cada arquetipo tenga su lugar en nuestra vida psíquica. La integración de los arquetipos a menudo comienza a través de los sueños. Jung creía que los sueños son la vía por la cual el inconsciente se comunica con la conciencia, y es aquí donde los arquetipos a menudo hacen su aparición. Soñar con figuras como un rey, un guerrero o una madre puede ser una señal de que esos arquetipos están activos en nuestra psique y necesitan ser integrados.
El trabajo en este proceso puede implicar interpretar los sueños, reflexionar sobre los patrones que vemos en nuestra vida diaria y usar la imaginación activa, una técnica desarrollada por Jung para dialogar con las imágenes del inconsciente. Una vez que los arquetipos comienzan a ser integrados, ya no nos controlan desde las sombras. En cambio, se convierten en aliados internos que nos ayudan a navegar por la vida con mayor sabiduría y equilibrio. El sabio puede ayudarnos a tomar decisiones más conscientes. El guerrero nos da la fuerza para enfrentar nuestros desafíos. El amante nos conecta con nuestra capacidad de sentir y el niño nos recuerda la importancia de la creatividad y la alegría. La clave es permitir que estos arquetipos trabajen juntos, en lugar de permitir que uno domine a los demás. Este proceso de integración no es una tarea que se complete de una vez. A medida que crecemos y cambiamos, nuevos arquetipos pueden activarse en diferentes momentos de nuestras vidas. Por ejemplo, el arquetipo del héroe puede ser dominante durante la juventud, cuando estamos buscando nuestro lugar en el mundo y enfrentando desafíos importantes. Más tarde, el arquetipo del sabio puede volverse más prominente, ya que buscamos una comprensión más profunda de la vida y de nosotros mismos. La integración de los arquetipos es un proceso continuo de desarrollo personal y autoconocimiento. Una de las pruebas más reveladoras del despertar espiritual es el reconocimiento de la unidad. En las primeras etapas del despertar, solemos experimentar la vida desde la perspectiva del ego, donde nos vemos a nosotros mismos como seres individuales, separados del resto del mundo. Pero a medida que avanzamos en el camino espiritual, esta ilusión de separación comienza a desmoronarse, revelando una verdad mucho más profunda. Todos estamos conectados a un nivel esencial, y lo que afecta a uno, afecta a todos. Para Carl Jung, esta experiencia de unidad está intrínsecamente relacionada con el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo no es solo una acumulación de experiencias personales, sino una vasta red de símbolos, arquetipos y patrones que todos compartimos. A través de esta red, estamos conectados con cada ser humano, pasado, presente y futuro. Esta comprensión transforma la manera en que vemos nuestra vida y nuestras relaciones. Ya no nos percibimos como entidades aisladas, sino como parte de un todo mayor. El reconocimiento de la unidad no es simplemente una idea filosófica, sino una experiencia visceral que cambia la manera en que nos relacionamos con el mundo. Al darnos cuenta de que nuestras acciones, pensamientos y emociones no son solo personales, sino que afectan a toda la red de la vida, comenzamos a vivir con mayor compasión y responsabilidad. Esta experiencia es profundamente transformadora, porque nos lleva a cuestionar las divisiones que hemos creado en nuestra mente, entre el yo y el otro, entre nosotros y ellos. Estas divisiones son, en última instancia, ilusiones que nos mantienen atrapados en un ciclo de separación y conflicto. El reconocimiento de la unidad también puede surgir a través de momentos de sincronicidad, eventos que parecen ocurrir por casualidad, pero que tienen un significado profundo. Jung consideraba las sincronicidades como manifestaciones del inconsciente colectivo, donde lo interno y lo externo se alinean de manera significativa. Estos momentos nos recuerdan que estamos conectados a un nivel más allá de lo que podemos ver o entender con la mente racional. Al experimentar una sincronicidad, sentimos que estamos siendo guiados por fuerzas invisibles que nos conectan con el flujo de la vida. A medida que avanzamos en el reconocimiento de la unidad, comenzamos a experimentar una profunda transformación en nuestras relaciones con los demás. Nos volvemos más empáticos y comprensivos, porque entendemos que lo que vemos en los demás es un reflejo de nosotros mismos. Esta experiencia de unidad nos permite trascender el juicio y el conflicto, y nos invita a vivir desde un lugar de amor y compasión incondicional. Esta es una de las lecciones más importantes del despertar espiritual. Cuando reconocemos nuestra unidad con los demás, comenzamos a vivir de manera que promueve la paz y la armonía, en lugar de la división y el conflicto. El reconocimiento de la unidad también nos conecta con el mundo natural. Al darnos cuenta de que no estamos separados de la tierra, sino que somos parte de ella, comenzamos a ver la naturaleza no como un recurso para ser explotado, sino como un ser vivo con el que estamos en relación. Este cambio en la conciencia nos lleva a un sentido de respeto y reverencia por todas las formas de vida, desde los animales y las plantas hasta los ríos y las montañas.
El despertar a la unidad es una experiencia de interconexión, donde sentimos que nuestra vida tiene un propósito más grande que solo nuestra satisfacción personal. Comenzamos a ver que nuestras acciones, por pequeñas que sean, tienen un impacto en el todo. Este reconocimiento de la unidad nos da un profundo sentido de responsabilidad, no solo hacia nosotros mismos, sino hacia todos los seres con los que compartimos este planeta. En última instancia, el reconocimiento de la unidad es el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza. Más allá del ego, más allá de las ilusiones de separación, somos seres espirituales que forman parte de un todo mayor. Esta experiencia nos transforma, llevándonos a vivir con mayor amor, compasión y sentido de propósito. Es uno de los momentos culminantes del despertar espiritual, donde dejamos de vernos como seres separados y comenzamos a experimentar la profunda interconexión de toda la vida. En el corazón del despertar espiritual se encuentra el amor, no el amor en su sentido romántico o condicional, sino un amor que trasciende las barreras del ego y el apego. Este amor incondicional es una fuerza poderosa que tiene el potencial de transformar nuestra vida y nuestra percepción del mundo. Para Carl Jung, el amor es una energía arquetípica que está intrínsecamente conectada con el proceso de individuación y el despertar del self. La transformación a través del amor ocurre cuando aprendemos a abrir nuestro corazón de una manera que no está controlada por las expectativas del ego. En las primeras etapas de la vida, nuestras experiencias de amor suelen estar condicionadas por el deseo de recibir algo a cambio: afecto, reconocimiento o seguridad. Este tipo de amor es una transacción, donde damos esperando recibir algo en retorno. Sin embargo, a medida que avanzamos en el camino espiritual, comenzamos a experimentar un tipo de amor que no está basado en el intercambio, sino en la compasión incondicional. Este amor transformador comienza con uno mismo. En el proceso de despertar, aprendemos a amarnos y aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, con todas nuestras imperfecciones y sombras. Este amor propio no es un acto de egoísmo, sino un reconocimiento de nuestra humanidad. Jung creía que muchas de nuestras luchas espirituales provienen de la falta de aceptación de nosotros mismos. Nos criticamos, nos juzgamos y nos castigamos por no ser perfectos. Pero el verdadero amor incondicional comienza cuando dejamos de lado estas expectativas imposibles y nos permitimos ser vulnerables y auténticos. A medida que aprendemos a amarnos a nosotros mismos, también comenzamos a experimentar un amor más profundo por los demás. Ya no vemos a las personas como fuentes de validación o seguridad, sino como seres con los que compartimos un viaje común. Este amor incondicional nos lleva a sentir compasión por el sufrimiento de los demás y a buscar maneras de aliviar ese sufrimiento sin esperar nada a cambio. Este es el amor que los místicos y los grandes maestros espirituales han descrito durante siglos. Un amor que no tiene límites ni condiciones. Un amor que sana y transforma todo lo que toca. La transformación a través del amor también se manifiesta en nuestras relaciones. A medida que nuestro corazón se abre, dejamos de proyectar nuestras necesidades y expectativas en los demás. En lugar de exigir que las personas cumplan con nuestros deseos, comenzamos a aceptarlas tal como son. Esta aceptación incondicional es la base de relaciones saludables y auténticas, donde ambos individuos son libres de ser ellos mismos, sin temor a ser juzgados o rechazados. El amor se convierte en un espacio de libertad, donde podemos crecer y evolucionar juntos. En última instancia, la transformación a través del amor nos lleva a una experiencia de unidad con todos los seres. El amor incondicional trasciende las barreras de la identidad, el género, la raza o la religión. Es un amor que reconoce la chispa divina en cada ser y que ve más allá de las diferencias superficiales. Este amor nos conecta con la esencia de la vida misma, recordándonos que todos estamos interconectados y que el bienestar de uno está intrínsecamente ligado al bienestar de todos. El amor es una fuerza transformadora porque cambia la manera en que experimentamos el mundo. Cuando vivimos desde el amor incondicional, ya no estamos motivados por el miedo o el egoísmo, sino por el deseo de servir y contribuir al bienestar de los demás. Esta es la esencia del servicio espiritual: dar sin esperar recibir, amar sin condiciones y actuar desde un lugar de compasión profunda. Al final del día, el despertar espiritual no es solo una transformación de la mente o el alma, sino del corazón.
Y es a través del amor que encontramos la paz, la libertad y la unidad que buscamos. El self, según Carl Jung, es el centro de nuestra psique, el núcleo más profundo de lo que realmente somos. Es la totalidad de nuestro ser, que incluye tanto lo consciente como lo inconsciente, lo personal y lo colectivo. El proceso del despertar espiritual culmina en el encuentro con el self, un momento de profunda revelación donde experimentamos una unión con nuestra verdadera esencia. Este encuentro no es un evento singular, sino una integración continua de las múltiples facetas de nuestra psique. Durante gran parte de nuestra vida, nos identificamos con el ego, que es la parte consciente de la psique que organiza nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. El ego es necesario para funcionar en la vida cotidiana, pero también es limitado. Se basa en la separación, en la necesidad de control y en la identificación con roles y etiquetas externas. El self, por otro lado, es el aspecto más profundo y universal de nuestro ser, que trasciende el ego y nos conecta con una verdad más amplia y expansiva. El encuentro con el self a menudo ocurre después de que hemos atravesado un proceso de disolución del ego. Este proceso puede ser doloroso, ya que requiere que soltemos las creencias y las identidades con las que nos hemos aferrado durante tanto tiempo. Sin embargo, una vez que el ego ha sido trascendido, el self emerge como una fuerza unificadora, trayendo consigo una sensación de paz, plenitud y claridad. En lugar de sentirnos divididos o fragmentados, experimentamos una sensación de totalidad y unidad interna. Este encuentro con el self no significa la desaparición del ego, sino su integración dentro de una psique más completa. El self incluye al ego, pero no se limita a él. Es el punto de equilibrio entre nuestras fuerzas conscientes e inconscientes, entre nuestras luces y sombras. Cuando nos conectamos con el self, experimentamos una sensación de coherencia interna, donde todas las partes de nuestra psique trabajan juntas en armonía. Esta es la verdadera individuación, el proceso de convertirse en uno mismo de manera plena y auténtica. El encuentro con el self también nos conecta con el inconsciente colectivo, que es la parte de nuestra psique que compartimos con toda la humanidad. A través de esta conexión, nos damos cuenta de que no somos seres aislados, sino que formamos parte de una red más grande de vida y experiencia. Esta comprensión nos lleva a una mayor compasión y comprensión por los demás, ya que vemos que todos estamos involucrados en el mismo proceso de despertar y transformación. Una de las manifestaciones más comunes del self es a través de los sueños y los símbolos. Jung observó que muchas personas que experimentan el encuentro con el self a menudo sueñan con símbolos arquetípicos de totalidad, como el mandala, que representa la estructura del universo y de la psique humana. Estos símbolos no solo son representaciones visuales, sino que son expresiones profundas de la verdad psíquica que está emergiendo en la vida del individuo. A medida que trabajamos con estos símbolos, comenzamos a integrar las lecciones del self en nuestra vida cotidiana. El encuentro con el self también trae consigo una sensación de propósito más profundo. Ya no nos vemos como simples actores en la vida, siguiendo un guión preestablecido, sino como creadores de nuestra realidad. El self nos guía hacia una vida más alineada con nuestra verdad interna. Una vida donde nuestras acciones, pensamientos y emociones están en armonía con nuestro propósito más elevado. Este sentido de propósito no está dictado por el ego o las expectativas externas, sino que surge de una comprensión interna de lo que estamos destinados a ser. En última instancia, el encuentro con el self es el momento culminante del despertar espiritual. Es un regreso a nuestra verdadera esencia, un recordatorio de que siempre hemos sido más que nuestras identidades superficiales. Es una experiencia de libertad interna, donde nos damos cuenta de que no estamos definidos por nuestras circunstancias o por las expectativas de los demás. Somos seres completos, conectados con la totalidad de la vida, y a través del self, encontramos la paz y la realización que siempre hemos estado buscando.